This chapter is going to bring us Y to este Christ's capítulo words nos introduce a las palabras de Cristo al respecto de la era del Espíritu. Ese es nuestro título, la era del Espíritu. O si tú quieres, si tú prefieres, le podemos llamar la época del Evangelio. Ahora los discípulos muy pronto tendrían que caminar por fe, no por vista. Cristo sería crucificado, Él se levantaría de los muertos, Él ascendería al cielo y permanecería a la diestra de Dios el Padre. El Espíritu Santo, quien es invisible, el Espíritu Santo de Dios invisible, sería enviado para ser el guía y señor de la iglesia. Y ellos tenían que andar en lo que respecta a Cristo por fe, en relación a Cristo por fe, no por vista. Ahora las palabras del Señor son verdaderamente predecibles y primero que nada les doy un encabezado, el cual será breve. El primer encabezado es el lado gris de todo esto, el lado sombrío de todo esto. Esta será la época del Evangelio, la época del Espíritu. Pero hay un lado sombrío, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En el primer versículo, donde dice estas cosas os he hablado, ahí ya estamos hablando al respecto del rechazo después de que Él se fuera, para que no tengáis tropiezo, dice Cristo. Las traducciones modernas suelen decir una cosa diferente, dice para que no tropiecen, como tenemos en la Reina del 60 justamente. Ambas traducciones están bien, para que no os ofendáis, para que no tengas tropiezo. Y el griego tiene un término muy interesante y se tiene una palabra en inglés que viene de esta palabra griega, para que no os escandalicéis. Lo mismo tenemos en español, casi literalmente sería así. Y lo que significa es para que no seáis atrapados, para que no seáis sorprendidos por la oposición y la persecución y los problemas. Así que os los digo ahora, antes de que todo suceda, de modo que cuando suceda y cuando os arrojen, os arrojen de la sinagoga, los expulsen de las sinagogas, entonces recordéis que yo os los avisé. Entonces hay un lado gris, un lado sombrío. Pues esa hostilidad del mundo siempre estará allí. Muchas veces ha habido ejecuciones, muchas veces persecución física y desde luego hay también oposición y persecución intelectual. Y frecuentemente también hay oposición y persecución legal, como vemos que pasa en este país hoy en día. Siempre habrá alguna forma de oposición en contra del mensaje de Cristo, en contra del Evangelio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no os ofendáis, para que no os sorprendáis. La excomunicación muy pronto vendría del templo, de la sinagoga, de la orden judía. Y después versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No tenían un verdadero acceso a Dios, no tenían una relación viva, vital. Lo que ellos tenían era una religión muerta. Existe la religión viva y muerta. Existe la religión falsa, donde los que participan en esa religión no tienen acceso al Dios vivo, no tienen comunión con Él, no tienen su poder en su vida. Una religión de formalidad. Una religión muerta, una fe muerta. Y bueno, la fe judía, eso es justamente lo que era, de forma extraordinaria. El clero, no todos, pero la mayor parte de su clero no tenían una religión verdadera. Y dice, porque no conocen al Padre ni a mí tampoco. Dice Cristo eso. Y dijo Cristo eso a los futuros apóstoles. Y estas cosas os las he dicho para que cuando esto pase, recordéis que yo os lo había dicho. Y muy pronto sucedería.
Y dice después, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con nosotros, la segunda parte del versículo 4. En ese momento la hostilidad se dirigía en contra de Cristo, no era en contra de los apóstoles. Cristo de cierta forma los protegía. De forma personal era atacado, pero ahora les estaba advirtiendo de que él ya se iba a ir y ellos serían sus representantes, sus predicadores, sus portavoces, y entonces ellos tendrían que resistir toda esa hostilidad que sería dirigida en contra de ellos. Entonces ahí tenemos este lado oscuro, sombrío, es decir, la oposición del mundo. Porque aquí tenemos dos reinos, el reino de Cristo, donde se proclama la verdad, y el reino del mundo incrédulo, que es hostil a Cristo, que está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el enemigo de las almas. Y en el versículo 5 aquí, el Señor le dice a los discípulos, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, ya le habían preguntado eso, pero ya no se lo preguntaban más. Esto se dice para mostrar que los discípulos estaban más preocupados al respecto de su dolor que tenían. Y sí, tendrían que sufrir eso. Amaban al Salvador, amaban a Cristo. Y el hecho de que les estaba diciendo que se iba, que iba a volver al cielo, que iba a volver al Padre, aunque si lo entendían completamente, les dolía porque ya no iba a estar con ellos, le iban a perder. Y en vez de perder, de pensar perdón, bueno, entonces eso significa que su misión se ha terminado. Él hará algo ahora, maravilloso, algo sorprendente, y después volverá al cielo. Y nosotros seguiremos como sus representantes. Ellos no estaban viendo eso, sino que más bien dijeron, se enfocaron en pensar, nos está dejando, y estaban lamentando todo ello. Y entonces sufrían esa tristeza y no decían, bueno, ¿por qué te vas? ¿De qué es lo que está a punto de pasar? ¿A dónde vas? Dice. Y dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 6. Sí, le estaban perdiendo. Y parece que no había dispuesto el reino todavía. Esperaban que él dispusiese su glorioso reino en la tierra. Pero les digo muchas veces, no, no, eso es para después. Yo me voy para salvar almas. Yo vengo para ser el Salvador del mundo. Ya habían escuchado a Juan el Bautista que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es una gran obra que va a ser realizada. El que las personas puedan ser perdonadas, puedan ser salvas, pero no estaban viendo ese razonamiento en ese momento. Simplemente tenían dolor pensando por qué no se establece el reino ahora. Y después, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el ayudador, el abogado, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y las personas hacen la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo no podía venir hasta que Cristo se hubiera ido? ¿Por qué Cristo tenía que irse antes de que el Espíritu Santo pudiera venir? Y la respuesta es muy simple. Todo el propósito del Espíritu Santo, de que Él viniese, sería aplicar la obra de Cristo. Entonces la obra de Cristo tenía que ser llevada a cabo primero antes de que viniese el Espíritu Santo. Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario, tenía que sufrir y morir y hacer expiación por los pecados de todos los redimidos. Cristo tenía que levantarse de los muertos, tenía que subir al cielo. Su gran obra mediadora, expiatoria, tenía que ser lograda porque el propósito de que el Espíritu Santo viniese es aplicar eso al corazón de hombres y mujeres. Entonces, de forma normal, dice, si yo no me voy, es decir, si yo no he logrado todo lo que he venido a hacer y después no me voy, pues el Consolador no vendrá. Y ese es el decreto de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios
en el Consejo Eterno, decretaron que así sería. El Hijo vendría y Él haría esta obra extraordinaria y después volvería y después el Espíritu Santo vendría. Entonces es una cosa fija. En el consejo eterno de Dios así fue ordenado, dispuesto. Y entonces en el versículo 7 dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, habiendo ido al Calvario, habiendo resucitado de los muertos, habiendo ascendido al cielo, todo esto estaba a punto de pasar, comenzó en esa misma noche que Cristo dijo esas palabras. Y después cuando el Espíritu Santo venga, versículo 8, y eso nos lleva al segundo encabezado, Él convencerá al mundo de pecado. La primera de las tres cosas que el Espíritu Santo primordialmente haría. Versículo 8. Y cuando Él venga, esto sucedería en menos de 40 días de que se dijeran estas palabras. Él sería arrestado, Cristo permitiría que fuese arrestado, sería juzgado, ejecutado, después se levantaría de los muertos, iría al cielo, después habría ese periodo de espera y vendría el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendería sobre la iglesia. Después de 40 días, del versículo 8, eso comenzaría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces su obra sería dar convicción de pecado. Antes de avanzar, recuerden el último versículo del capítulo anterior, versículo 27 del capítulo 15. Y vosotros daréis testimonio también. Ellos predicarían. ¿Y qué efecto, qué cosa lograría su predicación? Y nuestro primer encabezado era el lado oscuro, porque nadie los quiere. Simplemente son un pequeño grupo de personas. Serían perseguidos, serían excomunicados de la iglesia judía, excomulgados. Serían puestos en prisión, algunos serían martirizados. ¿Y qué es lo que podían hacer entonces? Ellos serán los testigos de Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo vendría. Y la obra invisible del Espíritu comenzaría con el versículo 8, donde dice aquí, convencerá al mundo de pecado. Y la palabra que se traduce aquí, convencerá, también se puede traducir como reprobar o dar una convicción. Están bien estas traducciones. Cuando Él venga, reprobará al mundo por su pecado, lo convencerá de su pecado, le dará convicción de su pecado. Y cuando se dice mundo aquí, ¿qué se quiere decir? Bueno, en lo que respecta a los discípulos, aquí el mundo son los líderes judíos incrédulos que estaban en contra de ellos, aquellos que les perseguían, las personas que estaban haciendo su mayor esfuerzo para poner a las masas en contra de Cristo. Ellos son el mundo. En cualquier época, la mayoría de las personas que son incrédulos, que están en contra de Cristo, son el mundo. Pero el Espíritu Santo, perdón, su obra del Espíritu Santo sería dar convicción, convencer, reprobar. Queridos amigos, esto es maravilloso, esto hace toda la diferencia del mundo, esto es poderoso. Yo puedo hablar respecto de estas cosas. Yo puedo predicar un sermón al respecto del pecado. ¿Quién quiere escuchar respecto del pecado? ¿Qué es tema tan negativo? ¿Quién quiere ser acusado de todo tipo de cosas? De orgullo, de engaño, de egoísmo, de mal carácter, de todo tipo de pecado. ¿Quién quiere que le hagamos sentir que está rechazado por Dios y que será castigado por toda la eternidad y que irá al infierno? ¿Será esto un tema popular? Las personas serán pacientes y me escucharán y se sentarán y escucharán, sí, dirán, sí, tienes razón, así soy yo. Yo soy un malvado pecador, ¿no? Eso no es así. Cada parte de su cuerpo estarán en contra de mí y rechazarán el mensaje y me rechazarán y tal vez hasta me persigan. Eso es lo que pasa. Nadie quiere escuchar, nadie quiere este mensaje.
Una persona cristiana le dice tal vez a un amigo, tengo un Salvador y quiero decirte al respecto de mi Salvador, quien salva de pecado, y dice, no quiero escucharte. Y entonces, ¿cómo es que este mensaje puede tener éxito? Jamás. ¿Cómo puede cambiar personas que resienten el mensaje, que están en contra del mensaje? La diferencia la hace el Espíritu Santo. A medida que hablamos, en esos corazones que Él ha dispuesto a tocar y a quienes Él hablará, dentro de la persona dará convicción. Este mensaje es verdad, ellos dirán después. Esto trata respecto de mí. Esto me hace sentirme muy mal. Esto me hace sentirme culpable y condenado. Esto me hace sentir mi necesidad del perdón de Dios. Yo nunca creí en Él. Le rechazaba, le despreciaba, me reía de Él. Pero Él es real y Él está ahí. Y esto me hace sentir que necesito su misericordia y amor y su mensaje que escucho del Salvador, quien sufrió y murió por un pecador como yo. Yo necesito ese mensaje. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan rotundo! ¡Qué diferencia tan inmensa en lo que pasa cuando el Espíritu Santo obra dentro de una persona! A medida que hablamos al hombre externo o mujer externa, el Espíritu Santo obra en el hombre interno o la mujer interna. Y eso es poder. Esa es la diferencia, queridos amigos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y el oponente se derrite y su corazón es inclinado. Y entonces Él ahora sabe su estado delante de Dios. Y versículo 9 se explica esto un poco. El Señor lo explica. De pecado, por cuanto no creen en mí. Algunas personas exageran aquí. Dicen, lo que tú estás diciendo es que cuando una persona es juzgada por Dios, solamente hay un pecado por el cual es juzgado, la incredulidad en Cristo. Los otros pecados, tan malos como puedan ser, están fuera de esto. Solamente hay una cosa que Dios quiere saber. ¿Has creído en Cristo o no? Bueno, esa es una tontería muy grande. No, 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 no. Somos juzgados por todos nuestros pecados. Y claro que el pecado más grande es rechazar a Cristo. La incredulidad en Cristo. Ese es el más grande pecado. Y somos juzgados por todos los otros pecados porque no creemos en Cristo. Si nosotros creemos en Cristo, pues seríamos perdonados de todo, todo se nos perdonaría. Entonces, si vamos al juicio, somos juzgados entonces por todo pecado. Eso es lo que dice la Escritura en muchos textos. Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Ese es el fundamento del juicio. Todo nuestro pecado, cualquier pecado, cualquiera que sea, porque el que guarde toda la ley y ofenda en un solo punto, es culpable de toda la ley. Es lo que dice Santiago. Somos juzgados por todos nuestros pecados, y todos y cada uno de ellos, pero el más grande es la incredulidad en Cristo. Y en cierto sentido, es el pecado más tonto, más necio. El no creer en esa persona, en la persona divina, celestial, el Dios hombre Jesucristo, quien puede salvar tu alma. Aquel que es el más amable, el que vino del cielo para hacer expiación por nuestros pecados. El no recibirle es tan insensato y rechazar uno de tan grande dignidad. Él es el Dios eterno, con el Padre, a través de quien todas las cosas fueron creadas. Ese es el más grande insulto que pudiéramos perpetrar en contra de alguien. Así que es un pecado supremo, pero no es el único pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Y lo más grande aquí es que tenemos que predicar respecto del pecado. Yo me acuerdo que escuché un evangelista bien conocido, que ya no está vivo,
y decía esto hace muchos años. Es un grave error enfatizar tanto el tema del pecado. Y su razonamiento, un razonamiento humano, era bueno, porque las personas piensan que no es agradable ese tema. Y uno no va a tener mucha multitud que te escuche, pero, y su solución era la siguiente: no prediques mucho al respecto del pecado. Pero lo que Cristo le dice aquí a sus discípulos y a nosotros es predicar respecto del pecado. Testifica de mí, predica respecto del pecado, porque a medida que tú haces eso, el Espíritu Santo dará convicción dentro de la persona. Esa es la diferencia. Sí, las personas no quieren escuchar esto, pero si tú quieres la obra del Espíritu, entonces debes predicar las cosas que el Espíritu desea hacer. Él desea dar convicción de pecado, y las personas serán salvas. Pero voy a ir a otro encabezado, el siguiente. El Espíritu Santo el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Versículo 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia y de pecado y de justicia. ¿Qué significa esto? ¿De justicia? ¿De cuál justicia? Pues la justicia de Cristo. ¿No te das cuenta? Ellos iban a arrestar a Cristo, lo iban a juzgar falsamente, después sería convicto como criminal y sería crucificado. Iba a ser entregado a la autoridad romana para que fuera crucificado, y él iba a estar colgado en esa cruz como un criminal. Cuando el Espíritu Santo descienda, él dará convicción, convencerá y reprobará debido a la justicia de Cristo. Siempre Él fue perfecto, siempre Él fue justo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, el dar convicción de pecado y al mismo tiempo el darnos conciencia de que necesitamos la justicia de Cristo. Él es perfecto, no tiene falta, Él es maravilloso y nosotros necesitamos su justicia mediadora. Frecuentemente intento predicar esto. Necesitamos que Cristo sufra y muera por nosotros en el Calvario y lleve el castigo de tu pecado en tu lugar, de modo que puedas ser perdonado de todo tu pecado. Él ha sufrido en vez de ti, y después ya no irás al cielo, después ya no serás castigado, pero eso no te pone en el cielo todavía, solamente te libra del infierno. ¿Y cómo entonces entrarás al cielo? Pues no solamente necesitas que lo negativo sea puesto en la basura, por así decirlo, todo tu pecado, sino que también necesitas algo positivo para ganar y merecer el cielo. Necesitas la justicia de Cristo. Él sufrió y murió para lidiar con tu pecado. Él ofreció su obediencia perfecta al Padre y su santo ser para que Él fuera tu justicia, para que Él fuera tu representante. Y su justicia, si tú confías en Él, es imputada a ti, acreditada a ti, puesta a tu cuenta. Tú necesitas la justicia de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, te da convicción de tu pecado. Él te da la conciencia de que tú necesitas la perfección y la justicia de Cristo. Ahora tienes que estar bajo sus alas, como su Hijo, revestido en la justicia que solamente Él te puede dar. Esa es la obra del Espíritu. Hasta aquí tenemos una obra doble, pero hay otra cosa que tenemos que considerar. ¿Y te das cuenta cómo está esto? Cristo iría a la cruz del Calvario. Él sufriría y moriría en una agonía indescriptible para llevar el castigo del pecado de todos aquellos que serían salvos. Después Él se levantaría de los muertos y después ascendería al cielo. Después habría la espera, la resurrección, las apariciones a los discípulos, claro, y después la espera. Y allí estarán reunidos en un cuarto. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó?
Todo está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Allí hubo ese sonido, como ese viento poderoso del cielo, y todos en la ciudad de Jerusalén estaban consternados y preocupados y preguntándose qué era eso. Esto no era un fenómeno climatológico, sino que era algo extraordinario. ¿Y qué es este sonido? Y salieron afuera y pudieron escuchar ese sonido como ese viento poderoso que venía y descendía. Fue una visitación. Tenían temor. Fue una visitación de Dios. Eran gente religiosa, acuérdense. ¿Qué es lo que pasaría? Este sonido descendería sobre su templo sagrado. Dios les visitaría por primera vez en 400 años. Debido a su desobediencia, habían sido dejados de lado. Habría algo grande y maravilloso que iba a suceder, y aún así ese gran sonido descendió sobre un aposento alto donde los discípulos del Señor y otros seguidores estaban reunidos. Y parece que se apartó del templo y descendió sobre la iglesia primitiva que estaba a punto de ser formada. Y el resultado fue el gran derramamiento del Espíritu sobre los discípulos reunidos y el don de las lenguas, idiomas extranjeros, perdón. Y los discípulos salieron en ese día de Pentecostés y estaban reunidos en Jerusalén, toda persona de lugares de la dispersión, diferentes países con diferentes idiomas. Esa lista larga de idiomas está en Hechos 2 e incluso no es una lista completa. Y aquí estaban estos discípulos galileos hablando en estos idiomas, en estos dialectos que nunca habían aprendido, y hablaban de las cosas maravillosas de Dios. Y las multitudes estaban maravilladas, sorprendidas. Nada. Eso no se parece en nada como el hablar en lenguas que algunas personas dicen que existen hoy en día, que no son idiomas verdaderos en absoluto. Aquí teníamos verdaderos idiomas. En absoluto se parece a lo que las personas intentan hacer hoy en día, que es solamente un grave error. Y hay buenas personas y gente piadosa que hacen esas cosas, y es triste verles pensar que las cosas que están diciendo o intentando hacer con los ruidos de su boca es lo que describe la Biblia. Aquí teníamos en la Biblia predicadores, si tú quieres, predicando claramente en idiomas que nunca habían aprendido, de modo que los judíos pudieran aprender y pudieran sorprenderse. Era una señal de Dios, sin paralelo, en nuestro tiempo. Era la inauguración de la Iglesia de Cristo. Y después Pedro comienza su sermón maravilloso, el primer sermón que él predicara. Algo sorprendente, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, y él habla a los judíos que habían ejecutado a Cristo. Dios ha hecho ese mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, tanto Señor como Cristo. Y dice la Biblia que fueron compungidos en el corazón. Pero el griego dice algo más fuerte, como cortados en el corazón, quebrantados, penetrados en el corazón. Y esa es la obra de convicción del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu ya había venido. Ellos no querían escuchar, esos judíos no querían escuchar, pero ahora el Espíritu había venido. Y ellos escucharon palabras que habrían sido muy ofensivas a ellos. ¿Nos estás acusando de crucificar al Mesías? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Se habrían abalanzado sobre ellos para matarles, pero ya no lo iban a hacer así. La diferencia es el Espíritu Santo. Dentro de ellos hay una voz clamando que dice: esto es verdad, esto es lo que hemos hecho. Y 3000 clamaron ese mismo día: ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esa es la obra del Espíritu.
el darles convicción de su pecado y de la justicia de Cristo. Él fue aquel perfecto varón, y lo sabes, y lo supieron. Él era perfecto, y todo lo que él hizo era maravilloso. Y él sanó a miles de personas, y le habían ejecutado, le mataron. Y ahora el Espíritu Santo les demostraría las perfecciones de Cristo. Una vez escuché un predicador, hace muchos años ya, y él dijo una y otra vez en su sermón, que lo dijo agradablemente, y dijo algo que me pareció extraño. Las personas necesitan ver, dijo él, la belleza, el encanto de Cristo. ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, pues nada. Es muy hermoso decir algo así. Y lo dijo una vez más y otra vez. Pero lo extraño, y yo no quiero ser crítico con él, no, la verdad que no. Pero lo que él no hizo en todo ese sermón, de principio a fin, fue decirle a las personas algo que les convenciera de la belleza del encanto de Cristo. Más bien utilizo esa frase, las personas necesitan ser convencidas del encanto de la belleza de Cristo. Pero no dijo nada que les convenciera. Y uno como que sentía que tenía que decirle, pero diles, explícales qué significa eso. ¿Cómo es Cristo? Diles. De modo que ellos puedan entender, puedan ver lo que Él hace, saber lo que hizo, cómo Él piensa, cómo Él ama. Muéstrales a Cristo. Y entonces podrán apreciar el encanto de Cristo. Y ya dije, no quiero ser crítico, pero este es un mensaje para nosotros. Hablamos de Cristo y lo que Él ha hecho. E intentamos revelar su corazón, mostrar su corazón. Y a medida que lo hacemos, el Espíritu Santo obra dentro del corazón y las personas ven y comprenden y creen al respecto, creen las perfecciones de Cristo. Y como predicador podrían decirme las personas a medida que describo a Cristo y a medida que digo mi opinión de lo que Cristo es, las personas dirían, esa es tu opinión. Pero si el Espíritu Santo obra en ese corazón, entonces ya no dirían esa es tu opinión, sino dirían, eso es verdad. Y nunca lo vi antes. Y nunca lo entendí. Entonces predicamos las cosas que el Espíritu Santo va a hacer que sean reales ante las personas. Vosotros sois mis testigos, dice Cristo. Nuestro tiempo casi se acaba. Quiero llegar al último encabezado. Y aquí lo tenemos en el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es muy difícil convencer a las personas del juicio venidero. Es muy difícil. En estos días humanistas, materialistas, tal vez uno puede hablar a las personas al respecto de un cuento de hadas, a menos que tengan un fuerte contexto religioso. Entonces la idea del juicio venidero para ellos es descabellado. Y ahora ya dejamos el ámbito de la realidad para poder hablar del juicio venidero y de estar delante de Dios. Entonces el predicador tal vez sea tentado a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente me crea? ¿Cómo puedo hacer que esto sea real ante las personas? Tal vez si lo grito con todas mis fuerzas. Tal vez si soy afortunado y tengo cierto tono de voz que hace que la gente se estremezca cuando me escuchen. Y eso tal vez ayudará. Pues no hay necesidad de hacer nada de eso. Si el Espíritu Santo está allí, diles la verdad. Dilo de forma solemne. Explica los hechos y si el Espíritu está obrando. Entonces será el más maravilloso mensaje y el pensamiento más urgente, el mensaje más urgente, es decir, que hay un juicio de Dios y las personas tendrán esa advertencia y las personas temerán al Dios vivo. Debo decir las cosas que el Espíritu Santo usará. Ese es el mensaje
al predicador, al maestro de la escuela dominical, al creyente que testifica. Debo decir las cosas que el Espíritu Santo usará y debo orar. Tanto como hablo, debo orar, porque dependo del Espíritu. Dependo que él aplique eso al corazón y que lo haga cobrar vida ese mensaje, lo haga verdadero. Yo no voy a intentar suplantar al Espíritu, reemplazarle, ni tampoco que mi micrófono sea puesto muy en alto para que pueda yo gritar. No, el Espíritu Santo hace una mucho mejor obra y Él aplica dentro de la persona el mensaje, y la persona se va a su casa y el Espíritu obra. Y yo me acuerdo del testimonio de John Kenneth en 1730 por ahí, el cual fue uno de los grandes predicadores del avivamiento. Y él era un joven que tenía 19 en Londres, estaba aprendiendo cierta profesión que era bastante importante en aquellos días. Y entonces él dice cómo estaba caminando por un lugar y de repente tuvo gran alarma al respecto del juicio. Él había escuchado un sermón al respecto de eso unos días antes y lo había despreciado, pero ahora dentro de él había gran preocupación. Dijo, ¿juicio? Y esa preocupación no le dejó, este temor del juicio no le dejó más, sino hasta que él se entregó a Cristo y se arrepintió de su pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aquí lo tenemos, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, reprobará al mundo, le dará convicción al mundo de pecado, de justicia y de juicio, del juicio venidero. Ojalá tuviera más tiempo para poder explicar un poco más, porque el príncipe de este mundo, dice aquí, es juzgado. Y estas cosas, queridos amigos, son las que el Espíritu Santo aplica a los corazones. Algunas personas están enseñando cosas erróneas al respecto del Espíritu Santo. Es una pena. El Espíritu Santo ha venido a darle todo tipo de experiencia extraña a la gente. No, el Espíritu Santo ha venido para convencer el mundo de pecado y de la justicia de Cristo y de que necesitamos su justicia mediatoria y del juicio venidero. Esta es la obra del Espíritu. ¿Quién es mi maestro? Cristo el Señor, hablándole a los apóstoles justo antes de su pasión, de que comenzara su pasión. Queridos amigos, estudiamos el lado gris, el lado oscuro, vimos también el lado poderoso, la convicción de pecado, cómo nos convence de la justicia de Cristo y nos convence del juicio. Oremos por la obra del Espíritu, que el Espíritu nunca deje la iglesia, que al predicar y al testificar, en toda oportunidad, Él obre. Y estos son los temas que el Espíritu Santo usará, que nosotros debemos predicar.